Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Es una alegría realmente volver a compartir este sábado con ustedes, trayéndoles un tema muy, pero muy importante en una edición más de Cerritos Live. Hoy vamos a tocar un tema que todos como padres vivimos. Esos momentos en que nuestros hijos se equivocan y nosotros no sabemos bien cómo responder a esas situaciones. La semana pasada un papá me comentó, mi hijo rompió un plato jugando en la cocina después de que le dije 1000 veces que no corriera ahí. Me dice él, exploté, le grité, él lloró y luego me sentí terriblemente. Y me dice al final, no sé cómo manejar esos momentos. Yo creo que todos hemos pasado por eso, todos los que somos padres hemos pasado por esas situaciones muy parecidas. El error de nuestro hijo muchas veces nos toma por sorpresa y sentimos una frustración y nuestra primera reacción no siempre es la mejor, sino que nos sentimos como este padre que me comentaba justamente esa situación. Así que hoy quiero ayudarles a pensar de manera diferente, de manera distinta sobre esos momentos. Entonces, me gustaría que hoy podamos ver cómo la escritura nos enseña a responder cuando nuestros hijos fallan y quiero darles pasos muy concretos que ustedes pueden aplicar desde el primer momento que vuelvan a suceder ese tipo de situaciones. Ahora, antes de que me digan, pastor, no vengas con esas teorías, prácticas modernas de crianza de los hijos, que son muchas veces muy flojos, ¿verdad? Antes de que me digan eso, me gustaría decirles de que lo que hoy les traigo está fundamentado en la palabra del Señor, o sea que no es algo que se me ocurrió o surgió como una teoría, como una práctica o como una estrategia moderna, sino que es algo que el Señor nos propone desde ya tiempos antiguos, ¿verdad? Y son enseñanzas que podríamos decir nos hubiera gustado que nuestros padres también hubieran entendido, ¿verdad? Eh, sea cual sea el tipo de crianza con el cual creciste, es bueno y es oportuno entender lo que la palabra del Señor siempre nos dice acerca de la crianza de nuestros hijos, porque ser padres es un crecimiento continuo, es un crecimiento constante y es algo que vamos aprendiendo, creo yo, hasta que partimos de este mundo. ¿Está bien? Bueno, vayamos entonces a lo que es el tema de hoy. El tema de hoy es cuando nuestros hijos se equivocan y cómo responder con gracia y disciplina del Señor. Cuando nuestros hijos cometen errores, solemos caer en dos extremos que son igualmente dañinos. El primer extremo es minimizar las cosas, ¿verdad? Decimos cosas como, no pasa nada, es normal a su edad, todos los niños hacen lo mismo, ¿verdad? Y aunque no estemos equivocados, este tipo de actitudes hacen que el niño no aprenda que sus acciones tienen consecuencias. Y ese es un error. Ellos piensan que las consecuencias de sus decisiones o de sus errores no importan en la vida y van creciendo de esa manera y esa manera es una práctica dañina en la crianza. Y enseguida vamos a estar hablando por qué. El segundo extremo es magnificar las cosas, ¿verdad? Entrar al dramatismo de todo lo que sucedió. Reaccionamos con enojo, un enojo desproporcionado. Les hacemos pasar vergüenza públicamente a nuestros hijos y nosotros también, porque al reaccionar así, yo creo que hablamos más mal de nosotros como padres que de ellos, de sus errores, ¿verdad? Y hacemos muchas veces comparaciones con sus otros hermanos o con otros niños que se portan bien, entre comillas, ¿verdad? Entonces, eso también es igualmente dañino. En esta situación, cuando magnificamos las cosas, el niño asocia el error con el rechazo de sus padres. ¿Mm? Entonces,
Su identidad queda marcada por la falla y no son formados eh, entendiendo los errores o entendiendo desde una crianza correcta. Entonces, ninguno de estos extremos refleja cómo Dios responde a nosotros cuando nos equivocamos. ¿Mm? Entonces, surge la pregunta, pastor, de todo lo que dijiste, ¿cómo deberíamos responder a nuestros hijos? Bueno, esa es la pregunta que me gustaría justamente responder en esta mañana y ir dando explicación de todo lo que dije anteriormente. Antes de entrar a responder esta pregunta, me gustaría que podamos ver algunas estadísticas. ¿Por qué? Para que veamos de que esto realmente es un problema desde ya, y si lo abordamos mal, es un problema aún mayor. Entonces, algunas estadísticas, por ejemplo, el de la Universidad de Michigan, encontró que el 85% de los padres admiten reaccionar con enojo excesivo. O sea, una de las primeras reacciones eh, generalizadas cuando sus hijos cometen un error es de que los padres reaccionan con enojo excesivo, ¿verdad? Eh, es una lucha común de parte de los padres. O sea, si usted está escuchando eso y dice, yo soy uno de ellos, me gustaría decirles que no están solos en eso, que no son los únicos. Eso ya genera un alivio, pero es un consuelo que no me gustaría que sea algo normal. Está bien, porque la idea es de que mejoremos como padres, ¿verdad? Ahora, una segunda estadística, y esta es la más preocupante desde mi punto de vista, según el Journal of Child Psychology, dice que el 73% de los niños dicen que su mayor temor no es el remordimiento por su error, sino el enojo de sus padres. ¿Mm? O sea, ellos tienen mayor temor no al haber fallado, sino a la reacción que eso produce en sus padres. Eso significa que nuestras reacciones a veces se convierten en el problema más grande que el error mismo que ellos cometieron. Hay una tercera estadística que son buenas noticias. Eh, Quiero mencionar al psicólogo Daniel Siegel y Tina Payne. Hicieron un trabajo sobre desarrollo cerebral infantil y ellos encontraron que los padres, o sea que cuando los padres disciplinan con una conexión emocional, es decir, cuando primero conectan con el corazón de su hijo y luego corrigen, la probabilidad de cambio de conducta a largo plazo aumenta 4 veces más. ¿Está bien? Entonces, me gustaría que usted pueda enfocarse en eso, una conexión emocional para luego corregir. ¿Está bien? Ese es el método que vemos en la Biblia que me gustaría dentro de un momento exponerles, ¿verdad? Ahora, lo que quiero decirles con este último comentario es de que esto no es solamente sabiduría psicológica, esto no fue algo que surgió con la psicología, sino que es exactamente cómo Dios nos trata, cuando debe corregir, cuando debe disciplinar. Para entender bien cómo responder a nuestros hijos, necesitamos entender eso que les decía, cómo Dios responde a nosotros. Y de esa manera también nosotros reproducir eso en las reacciones con nuestros hijos al momento de eh, abordar sus errores, abordar sus fallas y abordar también justamente lo que es la disciplina. Me gustaría mencionar lo que dice el Salmo 103,
versículos 10 al 14. Dice, no nos ha tratado conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Entonces, hay un punto clave en lo que nos dice la Escritura, la palabra de Dios. Dios no minimiza nuestro pecado. ¿Mm? Dios lo toma muy en serio. Ahora, esto no significa que Él nos aplasta con vergüenza y con castigo. No. Su respuesta siempre busca restaurarnos. Y esa es otra palabra clave que me gustaría que usted guarde en su memoria y en la conciencia. Restauración. ¿Mm? Veamos ahora lo que es disciplina versus castigo. Esas son dos cosas completamente diferentes. Cuando buscamos disciplinar, nos enfocamos en reaccionar de una manera. Y cuando buscamos el castigo, reaccionamos completamente de otra. ¿Está bien? La disciplina forma el carácter. ¿Entienden? La disciplina forma el carácter. La disciplina tiene como objetivo enseñar y restaurar. La disciplina es motivada por el amor. Y ahí es cuando llegamos a la conclusión de que eso es lo que Dios hace con nosotros porque nos ama y quiere nuestro bien. Que aprendamos y que seamos restaurados. Ahora, cuando hablamos de castigo, estamos hablando del desahogo de la frustración de un padre. ¿Mm? Cuando reaccionamos nosotros buscando el castigo y castigamos, nosotros como seres humanos mostramos una frustración y buscamos desahogarnos. Buscamos hacer sentir mal a nuestros hijos. Y eso es muy peligroso. El castigo está motivado por el enojo excesivo y no tiene un camino claro de regreso. Hiere el corazón de nuestros hijos, hiere su autoestima, hiere su seguridad y esas heridas son bastante peligrosas cuando se trata de la crianza de nuestros hijos. Ahora, antes de continuar, me gustaría hacerte la pregunta, con mucho respeto, para que puedas reflexionar. Cuando tu hijo se equivoca, ¿estás disciplinando para formar su carácter? ¿O estás castigando para desahogar tu enojo? ¿Mm? Ok, estamos viendo bastante teoría, pero ¿cómo se ve esto en la práctica? Quiero darles 3 pasos bien concretos. ¿Mm? Para poder abordar, para poder enfrentar correctamente, según lo que nos dice la palabra del Señor, los momentos cuando nuestros hijos se equivocan. 3 pasos bien concretos. Primero, hacer una pausa. Controlar nuestra reacción como padres. Acuérdense, queridos padres, de que nosotros debemos ser personas maduras. Se supone que somos ya personas formadas, tratando con personas que están en formación. Entonces se espera de nosotros como padres que tengamos esa capacidad de controlarnos, ese dominio propio, como dice la palabra de Dios. O sea, hacer una pausa y controlar nuestra reacción. Segundo, conectar con nuestros hijos. Conversar antes de corregir. La corrección viene después. Primero es conversar, primero tratar de entender a nuestros hijos. Probablemente usted me va a decir, pastor, pero mi hijo no habla mucho. Eso se puede subsanar, porque usted conoce mejor que nadie a su hijo. El punto acá es que usted pueda entender, pueda comprender a su hijo.
¿Por qué lo hizo? ¿Qué pasó? Conectar, el segundo paso. Y el tercero, que es el más importante y que muchas veces nos olvidamos en el enojo, es restaurar. ¿Mm? Es marcar la consecuencia, pero también abrir un camino de regreso. No dejarles a ellos encapsulados o atados a la consecuencia, al error, sino que traerlo de vuelta, restaurarlo. Vamos a ver cada uno con detalle. Primero, hacer una pausa, como la imagen que ven ahí. Respirar, tranquilizarnos. Esto es crítico. Antes de decir o hacer algo, toma una pausa y respira. No te dejes llevar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando estamos enojados como padres o frustrados, nuestro cerebro entra en modo de lucha y empezamos a, a querer eh, crear una situación, un ambiente de conflicto. La parte emocional del cerebro comienza a tomar control. Y nuestra capacidad de pensar racionalmente disminuye si no hacemos esa pausa, si no nos controlamos. Por eso es que cuando estamos enojados decimos cosas de las que después nos arrepentimos. ¿Mm? Herimos a nuestros hijos si reaccionamos sin control. Cuando hagas esa pausa, hace estas preguntas. ¿Estoy respondiendo al error de mi hijo o estoy respondiendo a mi propia frustración? ¿Mm? ¿Qué emoción está dominando mi corazón en este momento? Esa es una pregunta que debes responder. Tenés que también hacerte la pregunta, ¿puedo esperar unos minutos más antes de hablar? ¿Mm? Y de acuerdo a cómo respondas a estas preguntas, podrías pasar al siguiente paso. Acordate lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la sosiega. Así que si sentís que vas a explotar, está bien decir, voy a pensar cómo manejar esto. Hablamos en 10 minutos. ¿Mm? Esto no es escapar, esto es sabiduría, es modelar, o sea, darles ejemplo de autocontrol a tus hijos. Un ratito, hijo. Vamos a hablar en unos minutos. Voy a pensar cómo vamos a manejar esto. ¿Mm? Datos científicos para que tengas en cuenta. Estudios de neurociencia muestran que toma aproximadamente 6 a 8 minutos para que las hormonas del estrés, que es justamente lo que tenemos en esos momentos de enojo, de ira, toman 6 a 8 minutos para comenzar a bajar en nuestro cuerpo. O sea, una pausa breve que te tomes antes de reaccionar puede hacer mucha diferencia en la crianza de tus hijos. Ahora, una vez que controlaste tu propia reacción, estás listo para el segundo paso. El segundo paso es conectar. ¿Mm? Tu hijo necesita saber que le amás incluso cuando su conducta no te agrada. ¿Mm? Él tiene que saber que a pesar de que falló, a pesar de que fue desobediente, a pesar de que su conducta no fue la que esperabas, vos le seguís amando. Esa es la manera en la que Dios te trata. Y esa es la manera en que debes tratar a tus hijos. Que se porten mal no hace de que ellos dejen de ser tus hijos. Lo mismo, si sos cristiano, si has entregado tu vida al Señor, si sos hijo de Dios, que hoy cometas un pecado no cambia la realidad de que seguís siendo hijo de Dios. Y sos amado por ende. Esto es importante. Si tu hijo siente que tu amor está condicionado a su comportamiento, su corazón se va a cerrar. Tu amor hacia él debe ser incondicional. Así que
Antes de hablarles de las consecuencias, conecta con su corazón. ¿Mm? Un corazón conectado es un corazón que puede ser enseñado. ¿Mm? Así que si querés enseñar a tu hijo a partir del error que cometió, tenés que tener esa conexión con él. Un corazón que está cerrado por el miedo no aprende nada. Si tu hijo te tiene miedo, no va a aprender más que solamente a permanecer paralizado ante el error. Entonces, algunas preguntas que podés hacer para conectar con tu hijo, por ejemplo, es, ¿qué pasó? ¿Mm? Cuando le preguntas esto, vos le estás permitiendo a él que cuente su versión sin interrupciones. Y te da tiempo también a vos para bajar los decibeles de tu enojo. Por ejemplo, le podés decir, ¿qué estabas pensando? Entonces, eso te va a ayudar a vos a identificar la razón por la cual él hizo lo que hizo. ¿Mm? Podés preguntarle, ¿cómo te sentís ahora? Eso ayuda a que puedas validar sus emociones y a que él se sienta también validado como persona. Incluso si la conducta fue incorrecta, muchas veces cuando tengo que confrontar una conducta incorrecta, le pregunto, ¿cómo te sentís ahora? Y, por ejemplo, me dice, me siento muy apenado, me siento arrepentido. Y ahí ya no hace falta más mostrarles dramáticamente el error, porque ellos ya aprendieron. Cuando hay arrepentimiento, significa que ya aprendieron de sus errores. Entonces, ellos también se sienten validados, sienten de que su sentido de arrepentimiento cuenta y es importante. Les ayuda después a enfrentar la vida de manera diferente, aprendiendo, por supuesto, de los errores que van cometiendo, ¿verdad? Ahora, otra pregunta es, ¿qué crees que debiste hacer? ¿Mm? Haciéndole estas preguntas, ellos mismos van encontrando las respuestas y van aprendiendo a comportarse mejor. Esto fomenta la autorreflexión y también fomenta su sentido de ser responsables también por lo que cometieron y por las consecuencias. Un dato importante, el doctor John Gottman es un conocido investigador acerca de relaciones familiares. Encontró que los niños cuyos padres validan sus emociones, incluso cuando corrigen la conducta, desarrollan mayor inteligencia emocional. ¿Mm? Ese es un resultado muy beneficioso para ellos. Tienen mayor inteligencia emocional y por ende tienen un mejor autocontrol y sus relaciones son más saludables en la madurez o en la adultez. Entonces, validar sus emociones no es aprobar la conducta, es decir, entiendo que estabas muy enojado. Estamos validando sus emociones. Pero, por ejemplo, pegar a tu hermano no está bien. Al validar sus emociones, también estamos poniendo límites a su conducta. Ahora, vamos a ver un ejemplo práctico, ¿sí?, de cómo se puede ver esto en la vida real antes de pasar al paso 3. Creo que aquí se va a aclarar mejor este punto. Supongamos que un niño de 7 años está jugando en la cocina, le dijiste varias veces que no corra ahí, que no juegue, pero él hace justamente lo que le dijiste que no haga, choca con la mesa, un vaso se cae y se rompe. Cosas que pueden pasar en la casa, ¿verdad? Lo que no tenés que hacer es decirle otra vez, ¿cuántas veces te dije que tengas cuidado? Siempre estás rompiendo las cosas. Si eso pasa, el niño cierra su corazón. Su sistema nervioso entra en modo defensivo. Él solamente escucha enojo, escucha ira y no puede procesar la lección porque ya le marcaste. Siempre estás rompiendo las cosas. Le pusiste un tope.
No, él no puede crecer, él no puede superar la situación cuando ya le marcamos de esa manera, le etiquetamos de esa manera a nuestros hijos. Él no va a aprender del error. Él solamente va a aprender a las cosas, aprender a temer a las cosas que le estás diciendo. Vas a herir su autoestima. Vas a crear, o vas a criar, mejor dicho, un hijo o una hija insegura. Ahora, si buscamos o procuramos conectar con él, podría ser de la siguiente manera. Rompió el vaso y le preguntamos, ¿estás bien? Ahí él se siente validado. Para mamá, para papá, yo soy más importante que el vaso. ¿Entienden? Ahora, ¿estás bien? Vení un poquito acá. Veo que estás asustado. Contame qué pasó. Aunque vos ya sepas lo que pasó, escuchale. Eso va a aliviar su corazón. Ahora, el resultado de esto, que es muy simple hacerlo, el niño o tu hijo se va a sentir seguro para hablar. Papá quiere escucharme. Y otra vez les digo, yo soy más importante que el objeto que se rompió. Su sistema nervioso se va a calmar. Él va a poder reflexionar sobre su error en un estado calmado, con un cerebro que funciona, que no está colapsado, que no está paralizado por el temor, sino que está aliviado porque tiene un padre o una madre que le escucha. Y él, el resultado de todo esto es de que él va a aprender de la experiencia porque su corazón está abierto. Ahora, veamos, todavía no llegamos al punto 3, pero creo que esto aclara muy bien la intención de conectar con nuestros hijos. Vayamos entonces ahora al punto 3, no quiero extenderme mucho. Cuando puedas lograr hacer esto, entonces vas a poder restaurar el corazón. Vas a poder restaurar, y si restauras el corazón, restauras también la conducta. Pero aquí lo más importante es enfocarnos en el ser de nuestros hijos, para luego cambiar el hacer. Enfocarnos en el corazón para luego automáticamente va a cambiar su conducta. Ahora viene la corrección. Vamos al paso 3. La consecuencia no es para castigar, repito, no vaya a desahogar tu frustración, es para enseñar, es para formar el carácter de tu hijo. La consecuencia debe estar relacionada con el error. O sea, ayudar a que nuestro hijo entienda la conexión entre lo que hizo y lo que resultó de su acción. No vamos a entrar a maximizar, como decíamos al principio, que es un extremo, pero sí vamos a marcarle de que lo que hace tiene consecuencias. Esto es muy beneficioso. Cuando los niños crecen entendiendo de que sus acciones no tienen consecuencias, ellos van a ser adultos muy peligrosos para la sociedad. Pero cuando entienden desde chicos de que sus acciones tienen consecuencias, ellos van a crecer de una manera moderada, prudente. Sus acciones van a ser moderadas. Van a poder tener ese dominio propio, ese control de sus acciones al ser conscientes de las consecuencias. Ahora, veamos el camino de regreso, lo que es la restauración. Esto es lo que diferencia la disciplina del castigo. Siempre debe haber un camino claro de regreso a la normalidad. Decirle a tu hijo, cuando hagas esto, o sea, ya cometió el error, tuvo consecuencias. Enseguida vamos a ver un ejemplo para que se pueda entender mejor. Cuando cumplas con esto que te estoy diciendo, que fue la consecuencia, todo va a volver a la normalidad. Mi amor por vos, mi hijo, mi hija, no cambia. Te amo igual que siempre. Pero tú
Tu equivocación produjo esto y así es como lo vas a subsanar. ¿Mm? Esto es importantísimo para los hijos. ¿Por qué? Porque cuando los hijos se dan cuenta, los niños se dan cuenta, adolescentes también, se dan cuenta de su error, buscan desesperadamente la manera de corregir su error. Si nosotros no le marcamos el camino de regreso, ellos se van a quedar con el sentido de culpa. Y si nosotros le decimos, así es como vas a solucionar, así es como vamos a corregir la situación, les puedo asegurar que ellos van a buscar también con desesperación cumplir con lo que ustedes le pidieron, porque lo más importante para ellos, al darse cuenta de su equivocación, es volver a estar bien con sus padres. Esto refleja el Evangelio. Dios no nos deja marcados por nuestro pecado. Cristo ya pagó la consecuencia y ahora hay un camino de regreso. Fuimos restaurados. Nuestros hijos también necesitan experimentar esa restauración en sus vidas. El doctor Ross Greene, que es un psicólogo infantil egresado, graduado de Harvard, demostró que los niños que experimentan disciplina con un camino claro de restauración, ellos desarrollan mejor capacidad de resolución de problemas y menor reincidencia en conductas problemáticas. Acabo de leer lo que este doctor, o sea, la conclusión de sus estudios del doctor Ross Greene. Entonces, entendemos nosotros de que esto es algo en lo que vale la pena esforzarnos, marcarles el camino de regreso, la restauración. Veamos esto en un ejemplo con un adolescente. Veamos cómo podemos aplicar esto con nuestro hijo adolescente. Supongamos la escena siguiente. Un hijo de 13 años, adolescente, tenía permiso para estar afuera o para ir a la casa de sus amigos hasta las 6 de la tarde. Son las 7:30, él no está llegando y por fin llega, pero no avisó antes que iba a llegar tarde. Vos estás preocupado, preocupada, ya estás enojado. Hace una pausa, respira. No vayas a reaccionar con un sermón enojado, gritándole a tus hijos, sino que hace una pausa. Él llegó a casa. Recordá, estás molesto, molesta, pero el objetivo no es desahogar tu enojo en tu hijo, sino enseñar responsabilidad a él. Gracias a Dios llegó bien. Son cosas que suelen pasar en la vida diaria de un padre o un adolescente. Conecta con él. Ya hiciste la pausa, ya decidiste que no vas a desahogar tu enojo, tu frustración, sino que te vas a enfocar en enseñarle a él responsabilidad. Conecta con él. Preguntarle qué pasó. Hablarle de tus sentimientos. Me preocupé mucho por vos. Yo llegué a pensar que podría haberte pasado algo malo. ¿Se dan cuenta cómo ahí el hijo entiende de que él es mucho más importante que llegar tarde? Su persona, su ser es mucho más importante para vos que el error que cometió. Esto puede lograr dos cosas, además de lo que les decía. Le demuestra que tu preocupación viene del amor y no de controlar su vida y su horario, que son cosas que muchas veces los adolescentes le reclaman a los padres. Tu preocupación viene de tu amor por él. Y también le das oportunidad de explicar, aunque la explicación no elimina la consecuencia. Muchas veces la explicación que nos pueden dar es razonable también y nos ayuda a conectar y a entender también la realidad por la cual ellos pasan. Yo recuerdo que cuando estaba entrando a la adolescencia, yo comencé a perder la vista, o sea, mi miopía comenzaba a agudizarse y yo viajaba en colectivo. Y me pasaban todos los colectivos porque no lograba ver las letras.
Entonces me pasaban y yo salía de la escuela, me acuerdo, a las 5 de la tarde, entraba en turno tarde y llegaba a mi casa a las 8 de la noche. Mi mamá estaba súper preocupada. Ella pensaba que yo me había ido a otro lugar, pero una vez me preguntó, David, ¿qué pasa? Estuve muy preocupada por vos. Cosas que estamos haciendo ahora. Conectó conmigo. Y le dije, mami, me pasan todos los colectivos. ¿Y qué está pasando? Y no veo bien. Ahí se dio cuenta de que mi intención no era preocuparle a ella o desobedecerle a ella, sino que era un problema mucho mayor de vista. Ella pudo entender y pudimos solucionar eso conmigo y todo volvió a la normalidad. De eso se trata conectar, porque sin conexión no puede venir el tercer paso. Siguiendo con el ejemplo de este adolescente que llegó tarde, tenemos que marcarle la consecuencia. Bueno, no llegaste a tiempo, entonces la próxima semana te voy a restar media hora, te voy a restar una hora. Vas a venir no a las 6, sino que vas a venir a las 5. Pero mamá, a mí me gusta jugar fútbol, no importa. Esas son las consecuencias de tus errores, de tu desobediencia. Ahora, cuando cumplas con eso, vamos a ver para que todo vuelva a la normal después. O sea, vamos a ver para que vuelvas otra vez a jugar al fútbol una hora más y puedas venir a las 6 de la tarde. Ese es un camino de regreso. Si cumplís con llegar a tiempo, si cumplís con lo que yo te estoy diciendo ahora, vas a recuperar tu horario normal. Necesito ver que puedo confiar en vos nuevamente. Entonces, ahí le marcás el camino de regreso y yo les puedo asegurar que sus hijos, para recuperar la confianza de sus padres, van a agarrarse de eso y van a cumplir con eso. La consecuencia está directamente relacionada con el error. Manejo de horario, confianza. Y hay un camino claro para recuperar ese privilegio. No le dejamos en el error, no le dejamos en el castigo permanentemente, sino que le damos una puerta de salida a eso. Eso se llama restaurar el corazón de tus hijos. Con adolescentes es especialmente explicarles el porqué detrás de las consecuencias. Ellos necesitan entender. No es un control arbitrario, sino que es ayudarles a desarrollar responsabilidad que luego van a necesitarlo como adultos. ¿Está bien? Avancemos. Ya hicimos entonces los 3 pasos. Quiero darles más datos para que ustedes puedan valorar lo que estamos aprendiendo hoy, ¿verdad? En un estudio muy importante de la Universidad de Minnesota, hizo un seguimiento a cientos de familias desde que sus hijos tenían 1 año hasta que llegaron a la adultez. Por 20 años hicieron este seguimiento. Por eso les digo que es un estudio bastante importante. Ellos encontraron que los niños criados con lo que ellos llaman disciplina restaurativa, se llamaba la conclusión, disciplina restaurativa, los niños que fueron criados con esa disciplina restaurativa, o sea, disciplina que mantiene la conexión emocional y ofrece un camino de regreso, lo que estamos hablando, mostraron lo siguiente: 65% menos de problemas de conducta en la adolescencia. Y esto es oro puro para los padres. 65% menos problemas de conducta en la adolescencia. Otro beneficio es que ellos adquirieron mayor capacidad de autorregulación emocional, cosa que hoy los jóvenes prácticamente no tienen. Autorregulación emocional. Y también otro beneficio es que sus relaciones interpersonales fueron más saludables en la adultez. ¿Se entiende? Una doctora muy interesante, una psicóloga clínica que es especializada en crianza, la doctora Markham, explica por qué esto funciona. Y leo: cuando conectamos antes de corregir, el cerebro de nuestro hijo permanece en modo de aprendizaje. Importantísimo. O sea, la corteza prefrontal, la parte del cerebro
responsable del razonamiento y la toma de decisiones se mantiene activa. Pero cuando hacemos lo opuesto, solo reaccionamos con castigo, con enojo, el cerebro de nuestro hijo no permanece en modo de aprendizaje, sino que pasa a modo de supervivencia. Hay temor, hay inseguridad, el cortisol sube. El aprendizaje real no puede ocurrir en ese estado del cerebro de nuestros hijos. Así que la ciencia es clara. Un cerebro que se siente amenazado no aprende, pero un cerebro que se siente seguro sí aprende. Así que cada equivocación que nuestros hijos cometan es una oportunidad de enseñarles algo importante. Esto nos lleva al último punto, que es una verdad fundamental que yo quiero que ustedes puedan recordar. No estamos criando hijos perfectos. Estamos criando personas en proceso de crecimiento. Así como nosotros también. Crecemos y aprendemos hasta que partimos de este mundo. Recuerden lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23-24. Todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, si Dios nos trata a nosotros con su infinita gracia, a nosotros, personas adultas, que ya deberíamos saber mejor cómo vivir, al menos eso se supone, si Él nos trata con gracia a nosotros frente a nuestras equivocaciones, frente a nuestro pecado, ¿por qué nosotros vamos a tratar de otra manera a nuestros hijos que apenas están aprendiendo a navegar en esta vida? ¿Verdad? Es algo en lo cual debemos nosotros meditar. Nuestros hijos, queridos padres, van a equivocarse. Eso es inevitable. Nosotros también nos equivocamos. Ellos con más razón. Eso es parte de ser humano. La pregunta no es cómo evito que mi hijo cometa errores. La pregunta es cómo voy a responder cuando inevitablemente se van a equivocar. Desde la perspectiva eterna, la meta de la crianza no es que nuestros hijos lleguen a los 18 años, o sea, a la edad adulta, sin haber cometido nunca un error. Ese no es el objetivo. La meta es que lleguen a los 18 años, a la edad adulta, conociendo su necesidad del Salvador Jesucristo. También habiendo experimentado gracia y restauración en su hogar de parte de sus padres. Que sepan que sus padres les aman. También sabiendo que son amados, incluso cuando se equivocan. Que lleguen a los 18 años con las herramientas aprendidas para poder justamente aprender de sus errores y ser mejores personas. Espero, y es mi oración, que el Señor les bendiga como padres y que Él nos pueda ayudar a todos a poder responder mejor ante las equivocaciones de nuestros hijos. Si eso podemos hacer, vamos a hacer una gran diferencia en nuestra vida, en la familia y por sobre todo en la vida de nuestros hijos, a quienes amamos con un amor incondicional. Que el Señor les bendiga. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado con otra edición más de Cerritos Live. Les agradezco a todos por haber acompañado esta edición. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Hasta luego. Que Dios les bendiga.